Queridos hermanos, el punto de partida de estas reflexiones cuaresmales que aquí hemos venido haciendo estos días era este: Jesucristo y el hombre. Y en una exposición muy breve y sencilla, yo os invitaba a pensar primero en el hecho de la encarnación, lo que significa simplemente la presencia de Cristo en el mundo. Y luego algunos aspectos de su doctrina, por ejemplo, el de las bienaventuranzas en orden al reino de los cielos, el de la vida eterna. Es decir, lo más característico y nuclear del mensaje de Jesucristo. La consecuencia que pretendía sacar era esta: que Jesucristo, cuando es contemplado por el hombre con fe, obliga a este hombre a decir: en mi vida tiene que cambiar todo, desde el momento en que yo tengo fe en Jesucristo. Y por esto venían las demás reflexiones. Vigilancia sobre sí mismo para que no decaiga el interés religioso. Crecimiento y desarrollo de la vida espiritual cristiana. Arrepentimiento del corazón como una actitud de humildad fundamental para que el reino de Dios penetre dentro de nosotros. Corazones limpios, limpios del pecado. El gran drama del hombre. Y por fin, así discurría anoche, propagación de ese reino de Dios en el mundo. Cada uno según el estado en que se encuentra y la misión que tiene recibida de Dios. Los obispos y sacerdotes tenemos que propagar el reino de Dios dentro de un cauce específico marcado por él, conforme a unas exigencias que nacen del sacerdocio de Cristo. También tienen que propagar ese reino los religiosos, sean sacerdotes o no, con la profesión de los consejos evangélicos. Y también los seglares, porque son cristianos. Se les abren muchos campos a los seglares. Y yo señalaba ayer uno particularmente importante dentro de lo que la doctrina del concilio ha proclamado, el de la familia. Pero así podríamos seguir señalando otros muchos. Mi insistencia, como veis, a lo largo de estas noches, como la semana anterior con los jóvenes, como el año pasado, como en todas partes donde puedo predicar la palabra de Dios, es esta: la referencia a Jesucristo. Y partir de ahí, siempre de ahí. Porque creo que es el misterio insondable en que los hombres tenemos que pensar más. Y meditar y contemplar mucho la persona y la vida de Jesús. Y porque sólo así prospera en el cristiano eso que llamamos la vida interior y la alegría para trabajar por el reino de Dios. Y la consistencia y la fundamentación sólida para poder superar las crisis, las dificultades y las tentaciones. Hoy hay en la Iglesia de Cristo muchos cansancios y muchas desilusiones en sacerdotes, en religiosos y religiosas, en familias católicas. Si existiera más vida interior, yo no digo que se corregirían enseguida y se eliminarían todos los motivos de crisis y de sufrimiento. Hasta cierto punto, algo de lucha y de tensión tiene que acompañar siempre al cristiano, cualquiera que sea la situación espiritual en que se encuentre. Pero concediendo ese margen que hay que conceder a lo que tiene ya de
combativo y de exigente por sí mismo el hecho cristiano, y también a lo que puede perturbar normalmente a un hombre las situaciones diversas de la vida, concediendo ese margen, yo estoy seguro de que el 95% de estas crisis de hoy se habrían podido evitar si hubiera más vida interior y más fe en Jesucristo y más contemplación, sin ruido de palabras, sin discusiones, sin polémicas. Es que lo hacemos al revés. En lugar de ir a las fuentes para buscar el agua y regar los campos resecos, hacemos lo contrario. Llevamos la sequedad de esa tierra árida a las fuentes y las cegamos. Y queremos convertir los términos, invertirlos, quiero decir. Y ya en lugar de plantearnos con todo su rigor y su exigencia, pero también con toda su paz y con su fuerza, el sentido religioso cristiano de la vida, simplemente hablamos, como decía el Papa en uno de los discursos que he comentado estas noches, de lo sociológico de la religión, de las posiciones encontradas, de el ansia de cambios y de reformas, de la insatisfacción que nos produce lo que tenemos, sin ponernos a pensar qué es lo que tenemos. Porque cuando yo, cristiano o sacerdote, me pongo a pensar en la religión de Cristo, no me detengo en la consideración de que lo que es Toledo, Madrid, Londres, Viena, parroquias del mundo rural, libro de este teólogo, documentos, todo esto es periférico, todo esto es accidental y no tiene por qué hacerme un prisionero de esas deliberaciones y de esos encuentros, muchas veces polemizados como consecuencia de nuestro subjetivismo y nuestros orgullos. Cuando pienso en la religión de Cristo, el primero que sale a mi encuentro es Él, Jesús, tal como me aparece en el Evangelio y como me lo transmite el magisterio indefectible de la Iglesia. Y ahí, empezando por ahí, me costará más o menos tiempo, sufrimientos interiores, conversaciones, diálogos. A mí y a cualquier institución o a cualquier escuela teológica, esto ha existido siempre, pero tendré esas virtudes fundamentales que nacen de la contemplación de Cristo y de mi adhesión a Él: humildad, paciencia, fe en lo que significa el dolor, amor a la Iglesia a pesar de todo, búsqueda de los sacramentos, los que Él me ha traído. Y no pondré mi fuerza y mi entusiasmo, porque sería buscar fundamentos falsos en lo que me diga esta escuela, la otra, esta tendencia, aquella, este afán de renovación, aquel, porque me pierdo. Porque es que en ese caso ya no sé a quién prestar atención. Y lo que hoy me dice esta escuela, este grupo de pensadores, mañana me van a decir lo contrario otros. Y lo que hoy se presenta como la consumación suprema y el éxito del pensamiento moderno, de la religión y la cultura, pasado muy poco tiempo, va a aparecer como efímero, pobre, sin resultado alguno, me va a desilusionar más. Pero si empiezo por Jesucristo, ya tengo un camino abierto que me va a permitir contemplar todo esto. Necesidad de prestar atención al progreso humano, porque lo quiere Dios en su plan creador. Necesidad de respetarnos y amarnos los hombres a pesar de nuestras diferencias. Necesidad de buscar también en la tierra el bienestar
que al hombre corresponde y por consiguiente, pues lucha santa y evangélica siempre por una justicia social cada vez mayor. Todo esto lo encontraré como una consecuencia natural que brota del mensaje de Jesús. Pero si dejo al lado el mensaje de Jesús y no lo vivo interiormente, todo eso que se me presenta viene a tener un matiz filosófico, culturalista, político, partidista, de hombres que tienen opiniones, que se defienden con acritud, unos, unas, otros, otras, y vienen las luchas y los enfrentamientos a todas las escalas. Y por eso insisto tanto en la vida interior y en la contemplación de Cristo y en que no se pierda el hondo sentido cristiano de la vida, el sentido hondo, ese que está ahí, en la persona y la doctrina de Jesús. A veces viene bien salir de nuestros ambientes, estos ambientes recargados de religiosidades que matan a veces la religiosidad auténtica. Estos ambientes de los viejos países católicos, en los cuales es donde ha aprendido más la polémica posconciliar que tanto daño está haciendo, y acudir a horizontes más limpios de prejuicios, en donde las necesidades son muy grandes, porque se vive en la miseria o porque se vive en una opulencia pagana, y entonces al cristiano le queda poco tiempo para las polémicas. Y sí, cuando contempla uno esos ambientes se percibe lo que estoy diciendo. La fuerza viene de Cristo, no de nosotros. En este sentido yo quiero ofreceros hoy esta noticia. Me ha llegado hoy en un boletín que recibo diariamente de noticias religiosas, que no se hace público, generalmente. Y viene esta nota. Los fieles de una diócesis japonesa afirman que son los más alegres del mundo. Los católicos de la diócesis japonesa de Tamakatsu son los más alegres del mundo, según los resultados de una encuesta realizada el pasado año y publicados ahora. En efecto, el 85% dicen que la fe cristiana les ha proporcionado alegría, la cual, de acuerdo con un sondeo de opinión pública, crece a medida que pasan los años. A la pregunta de cómo resuelven sus problemas de fe, un 43% ha respondido que mediante la oración. El 44% que se dejan aconsejar de un sacerdote. Y el 7% que acuden a los padrinos del bautismo. Por su parte, el 33% dice que ha entrado en contacto con la fe católica a través de amigos y familiares. El 21% que captaron la excelencia del catolicismo leyendo vidas de santos o por medio de algún sacerdote o religiosa. Para profundizar en el conocimiento de la doctrina cristiana, un 47% ha declarado que la Biblia y los libros doctrinales religiosos son muy útiles. Los jóvenes, en cambio, se inclinan por cursillos o reuniones de estudio. Según la encuesta, se comprueba que una de las cosas que más influye en el ambiente a la hora de una posible conversión es el realizar una buena explicación de la misión sobrenatural que corresponde a la Iglesia. Es noticia importante y curiosísima. El país de la opulencia pagana, ninguno tan representativo como el Japón,
con su progreso técnico y cultural asombroso. Nadie puede decir de estos católicos encuestados que sean unos pobres hombres. Estos conocen sus filosofías y religiones orientales y viven inmersos en este progreso incesante de la técnica y de los medios de producción de los que este país es abanderado en el mundo entero. Pues bien, para encontrar alegría interior, buscan el recurso en la oración, en el sentido sobrenatural de la Iglesia, en la conversación religiosa con un sacerdote, etc. Estos medios que son los que abren las puertas del espíritu a la gracia de Dios. Estos hombres colaborarán al progreso y aman las tradiciones de su patria. Ninguno de ellos dejará de proclamar el orgullo característico de ese pueblo tantas veces manifestado en sus empresas colectivas. Pero a la hora de encontrar alegría, no la buscan en las polémicas o en las diferenciaciones religiosas. Van a las fuentes, la oración, sentido sobrenatural de la Iglesia, Cristo. Otra noticia. Esta se refiere a esa religiosa de que ya han hablado varias veces los periódicos de todo el mundo. Esa religiosa de Albania, la Madre Teresa, fundadora de un instituto religioso de caridad y beneficencia, muy anciana ya, a veces aparece su fotografía en los periódicos, que recibió hace unos años el premio de la paz Juan XXIII, después el premio Kennedy y este mismo año otro premio de un organismo internacional de la ONU por su labor en favor de los refugiados del Pakistán en la India. Ella y las religiosas de su congregación y otras de otras congregaciones que van uniéndose con ella en su labor, se dedica a esa tarea, en un ambiente en donde hay tantas necesidades. Se palpa allí el hambre, la miseria y la enfermedad. Abrir hospitales, aunque sean muy modestos, asilos, recoger niños abandonados por las calles, ancianos, estar sirviendo continuamente a los pobres, con arreglo a los cánones más tradicionales y más clásicos de la caridad cristiana, tal como lo han hecho tantas veces nuestras santas y heroicas religiosas que atienden esta clase de obras y de necesidades también en nuestros asilos y casas múltiples como las conocemos en España. Pues bien, en una revista aparece, titulada la revista Vida Religiosa, es de octubre del 72, le hacen unas preguntas a esta Madre Teresa. Se las hacen unos misioneros italianos en Bangladesh, en la India. Y por ejemplo, le preguntan así: he oído que tienen ustedes un día a la semana en el cual no salen fuera, sino que viven la vida comunitaria. Y dice, vivimos juntas, oramos, hacemos todo juntas para hacernos capaces de comprender a nuestros pobres. Tenemos todas las semanas un día en el cual convivimos juntas para renovar nuestras fuerzas espirituales. Con la adoración ante el Santísimo expuesto, la misa, la confesión y la instrucción del sacerdote, porque sin vida espiritual no se haría ningún trabajo. Seríamos tan solo unas asistentes sociales. Pero nuestro trabajo se considera y debe considerarse como la redención de Cristo. ¿Tienen posibilidad de hablar de Cristo o les hablan solo con el trabajo? Dice,
Nuestras obras hablan de Cristo, como ha dicho uno de los jefes de la misión hindú de Ram Krisna. Ellos creen que Cristo vino una vez al mundo y que está todavía girando, haciendo el bien a través de las hermanas. Este es el mensaje que nosotras les damos, el amor de Cristo en acción. Nuestra preocupación, que nuestros viejos mueran en Dios. Ninguno de ellos muere sin pedir una bendición especial. Lo mismo que haría Cristo por esta gente si Él los recogieran en la calle. ¿Y ustedes intentan hacerlo? Oh, no. Nosotras no. Dejamos que lo haga Él. Le dejamos que use nuestras manos, nuestros ojos, y le dejamos que viva su vida en nosotros. Siguen haciéndole preguntas y para terminar vienen las siguientes. He oído que su congregación es prácticamente la única que no siente el problema de las vocaciones. ¿No es verdad que tiene muchas, a pesar de la crisis actual? Dice, pienso que Dios nos bendice. Tenemos muchas vocaciones. Además de la bendición de Dios, ¿no piensa que hay también otras razones? Pienso que será la vida de sacrificio y de oración. El trabajo que hacemos nosotras es la expresión externa de nuestra unión con Dios. Termina la encuesta. Las preguntas. Muchos tienen la impresión de que están ustedes siempre fuera con la gente, mientras usted nos habla de vida de oración. ¿Es esta muy importante en vuestra vida de todos los días? Es lo más importante, sin la cual no se emprende ningún trabajo, porque es por Cristo hambriento, desnudo y sin casa, por quien hacemos lo que hacemos. De otro modo, nuestro trabajo no tendría significado. Esto es a lo que me refiero cuando digo que a veces conviene salir de nuestros ambientes y ver esto. Ver el Evangelio vivo en las almas santas que de verdad quieren seguir los pasos del Señor. Y todas empiezan por ahí, por la unión con Jesucristo, por la oración, por el sacrificio, por la adoración, por el ofrecimiento de sí mismos. Pero para esto, ¿cuánto silencio se necesita? Y qué fidelidad tan exquisita a la doctrina de la Iglesia y a los ejemplos de los santos a lo largo de toda la historia. Y cuando no es así, tengo que afirmar una y mil veces que nuestro cristianismo se evapora y termina por desvanecerse en una de esas religiosidades típicas a que me refería el otro día. La religiosidad del humanismo, de las complacencias con el mundo, de lo periférico y anecdótico, es decir, palabras de cristianismo, pero nada de núcleo sustancial de lo que significa la vida de Jesús incorporada a los hombres. Y es esto lo que yo quiero ofreceros, no otra cosa. A esto van mis exhortaciones. Como les decía a los jóvenes, si yo amo tanto como el que más, lo que podamos hacer como cristianos, en orden a la realización y el logro de la paz, de la justicia y de la debida libertad en el mundo. Lo que podamos hacer como cristianos. Pero yo me lo planteo siempre así, desde mi punto de vista de cristiano. Porque si no fuera así, trabajaría por esos ideales simplemente como puede trabajar un hombre que tiene una ética social, humanista, terrestre, y que puede ser marxista, capitalista, lo que sea. Pero si soy cristiano, todo tiene que arrancar de mi unión con Cristo. Y esta unión no se inventa artificialmente. Nos está dada ya cómo tiene que hacerse.
Yo he venido para que tengan vida y cada vez más vida. Tenéis que estar unidos conmigo como el sarmiento con la vid. Y unirse con Cristo es, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo. Carta a los Colosenses. La escribe San Pablo desde la cárcel de Roma, en la cual se encuentra. Y le han llegado noticias de que hay divisiones entre los fieles colosenses a los cuales él evangelizó. Y les escribe una carta hermosa, a la cual pertenecen estos párrafos, entre otros, que podríamos leer. Deseo que sepáis las inquietudes que padezco por vosotros y por los de la Odisea, y aun por aquellos que no me conocen de vista, a fin de que sean consolados sus corazones y que, estando bien unidos por la caridad, sean llenados de todas las riquezas de una perfecta inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocer el misterio de Dios Padre y de Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Empieza por las cumbres San Pablo. A conocer al Padre y a Jesucristo, por ahí. Y digo esto para que nadie os deslumbre con sutiles discursos. Pues aunque con el cuerpo estoy ausente, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, holgándome de ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ya pues que habéis recibido por Señor a Jesucristo, seguid sus pasos, unidos a Él como a vuestra raíz, y edificados sobre Él como sobre vuestro fundamento, y confirmados en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y más en ella en acciones de gracias, es decir, en correspondencia práctica con el corazón y con las obras. Estad sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de una filosofía inútil y falaz, y con vanas sutilezas fundadas sobre la tradición de los hombres, no conforme a Jesucristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad, y lo tenéis todo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el cual fuisteis vosotros también circuncidados con circuncisión no carnal, sino con la circuncisión de Cristo, siendo sepultados en Él por el bautismo y con Él resucitados por la fe que tenéis del poder de Dios que le resucitó de la muerte. Ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboread las cosas del cielo, no las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Primero presenta toda la grandeza incomparable de Cristo en la revelación y la incorporación del cristiano a Él y la necesidad de sumergirse en Él, muerte y resurrección con Él, porque a eso nos lleva el bautismo, y enseguida desciende a las aplicaciones prácticas. Haced morir, pues, los miembros del hombre terrestre que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que viene a ser una idolatría, por las cuales cosas descarga la ira de Dios sobre los incrédulos. Mas ahora dad ya de mano a todas esas cosas: a la cólera, al enojo, a la malicia, a la maledicencia, y lejos de vuestra boca toda palabra deshonesta.
No mintáis los unos a los otros. Desnudaos del hombre viejo con sus acciones y vestíos del nuevo, de aquel que por el conocimiento de la fe se renueva según la imagen del que le crió, para con el cual no hay distinción de gentil y de judío, de circunciso y no circunciso, de bárbaro y escita, de esclavo y de libre, sino que Cristo es todo y están todos. Yo os pregunto, en la medida en que progresáramos los cristianos en esta exigencia interior, viviendo así con Cristo y llevando a las consecuencias prácticas de la vida esto, lo que es una exigencia de nuestro bautismo y de la muerte y resurrección en Cristo y con Él, ¿no es cierto que influiríamos en el mejoramiento del orden social? Hay otros métodos más eficaces, de verdad. Las revoluciones, estos son métodos eficaces. Siempre las revoluciones aparecen montadas sobre el crimen. Y para conseguir una justicia mayor, no hay que pasar por injusticias. Cuando se logran esas justicias así, a la larga, lo mismo en las naciones que en las relaciones de los pueblos unos con otros, las letras se pagan. Y vienen épocas históricas nuevas en que todo queda otra vez trastornado. De manera que tiene una consecuencia social inevitable y fecunda y provechosa el vivir el cristianismo así. Primero, porque reforma al individuo. Segundo, porque hace bien a los hermanos. Tercero, porque propaga el reino de Cristo. Cuarto, porque da gloria a Dios. Y este es el programa que un cristiano puede señalarse a sí mismo. Dentro de estos grandes objetivos y alimentado por ellos, venga todo lo demás que compone la dimensión humana de la vida. El amor, el trabajo, la riqueza lícita, el progreso familiar, todas aquellas satisfacciones a que el hombre tiene derecho, porque no le ha creado Dios para que pasee sus desconsuelos en medio de las tristezas de los demás. Por el contrario, es su Hijo y Dios ama que se desplieguen y se desarrollen todas las capacidades que el hombre encierra dentro de sí mismo, pero con un sistema dentro, con un sentido del destino último, con una conciencia clara de nuestro origen, con una referencia continua a los medios sobrenaturales que Cristo nos ha dado. Todo esto es empapar de sentido cristiano nuestra vida. Todo esto es luchar por el reino de Dios dentro de nosotros y en relación con los demás. Terminaremos mañana estas reflexiones cuaresmales que aquí nos han congregado con el santo sacrificio de la misa. Yo os invito también a que vengáis. Recibiréis la Sagrada Eucaristía. Habréis confesado vuestras faltas y pecados. Dios os habrá perdonado una vez más. Y vosotros, hombres y mujeres, buenos, pequeños, humildes, pobres siempre, porque así somos todos. En el secreto de vuestro corazón reafirmaréis una vez más también vuestra fe cristiana y vuestros propósitos de vivir de acuerdo con las exigencias de este Evangelio Santo en el cual os habéis educado. Nuestras faltas, nuestros pecados, Dios los perdona y contamos con su misericordia infinita que nos salva. Pero hemos de corresponder con generosidad a estas gracias del Señor. Propósito de ser mejores, de llevar una vida cristiana más exigente de ahora en adelante.
de vivir en casa, en el hogar, entre vosotros, en vuestra profesión, en vuestras amistades, la alegría de ser cristianos. Esta alegría se funda en Jesucristo. Pasa la vida pronto, hermanos, pasa. Y nos espera el juicio de Dios. Y tenemos que dar cuenta de cómo hemos empleado los talentos y los recursos que Él nos dio. Esta vida no es nuestra, es de Dios, y a Dios va. No consintáis en que el escepticismo de la vida moderna apague las luces de vuestra religiosidad cristiana. A mayores peligros que esos japoneses de quien os he hablado, no estáis expuestos vosotros. Allí se vive ese ambiente de tanta fuerza paganizante, en donde millones y millones de hombres desconocen por completo lo que significa la cruz, y sin embargo surgen cristianos que confiesan así su alegría, nacida del hecho de la oración. Orad, buscad a Dios con la oración, renovad vuestros propósitos todos los días, acudid con frecuencia al templo para participar en la Santa Misa. ¿Sabéis lo que es? Es el sacrificio de Cristo renovado. Al menos una vez a la semana, que es el precepto de la Iglesia, precepto que sigue siendo grave y que hay que cumplir frente a lo que algunas voces insensatas puedan decir, como dicen en nuestros tiempos. Al menos cuando acudís para cumplir con el precepto, no lo hagáis solo por cumplir con una obligación. En cuanto el sacerdote empieza el sacrificio del altar, incorporaos interiormente a él. Sabed que allí se reproduce el sacrificio de la cruz y que es el camino por donde Dios, nuestro Padre, hace descender a la tierra las gracias que nos mereció su Hijo, el poder de santificación y el amor a estas grandezas espirituales a las que estamos refiriéndonos para poder luchar contra el pecado. Buscad la fuente de energía donde únicamente se encuentra, no en polémicas, no en luchas de unos con otros, no en revisionismos a ultranza, no en afanes desmesurados de reforma, no en desprecios a todo lo pasado, no en novedades locas, tampoco en inmovilismos y rutinas, tampoco en prácticas de piedad que no sirven más que para fomentar el egoísmo propio. No, buscad los caminos que la Iglesia señala, y cuando acudís a misa, por encima del sacerdote que celebra, por encima de todo el ambiente que os rodea, dad un salto y llegad hasta las fuentes de la sangre de Cristo, aquella del Calvario, esa que se nos ofrece nuevamente en la Eucaristía y que nos hace limpios de corazón y nos pide que seamos vigilantes sobre nosotros mismos y obligándonos por amor a un mayor desarrollo y un mayor crecimiento en la vida espiritual. Buscad la fuerza ahí y en los demás sacramentos. Os esperaré estos días también a todos cuantos podáis acudir a los oficios santos en la catedral o en otros templos a los que asistáis. Y el martes, para empezar la Semana Santa, en ese Via Crucis que hemos de rezar por las calles de Toledo, públicamente, simplemente para confesar así, en público, juntos, nuestro amor a Cristo y nuestra fe en la cruz y en su redención. Es necesario que esas calles oigan rezar.
No pretendemos que las religiosidades en su manifestación externa suplanten las demás exigencias de la vida, no, pero que de cuando en cuando aparezca el signo religioso público. Y así me sitúo abiertamente en esta postura que tengo que defender como obispo de la Iglesia. No defiendo las procesiones simplemente por ser procesiones. Las que sean defectuosas, mal organizadas, rutinarias, que se reformen y que se hagan bien. Defiendo eso como expresión pública y social de una fe, porque tenemos que luchar contra una sociedad que quiere quitar todo signo sagrado, empezando muchas veces por personas dentro de la Iglesia que abominan de estas manifestaciones externas. Yo también amo la sinceridad interior del corazón por encima de todo, pero cuando el corazón es sincero interiormente y ama de verdad a Cristo, quiere expresar en el exterior lo que siente dentro. No hay ninguna hipocresía en ello, es sencillamente proclamar dentro de la convivencia social en que nos está permitido vivir nuestra fe en Jesucristo. Y esto me ayuda a mí como ayuda al compañero que va a mi lado cuando juntos rezamos o cantamos una estación del Vía Crucis. Igual que nos ayuda cuando podemos reunirnos para un estudio de un tema religioso o social, o cuando acudimos a la Iglesia para cumplir con nuestros deberes religiosos. Y siempre guiados de la mano de la Santísima Virgen, nuestra Madre. No la perdamos nunca de vista. Para ella hemos de tener, y desde mañana le ofreceremos este recuerdo, ya que la liturgia permite todavía tenérsele, en el que se llamaba antaño el Viernes de Dolores. Para ella hemos de tener afectos limpios de nuestro corazón de hijos, buscando esa fuerza que ella nos da, la madre de la fortaleza que supo estar al pie de la cruz, como ella estuvo cuando moría su Hijo Divino. Para mayo pasará por nuestra diócesis de Toledo también la imagen de Fátima, que viene desde el santuario de Fátima otra vez, como vino hace 25 años por España. Pasará por Talavera y por Toledo. Pasará por diversas diócesis españolas hasta volver a salir de España. Rendiremos nuestro homenaje a la Madre del Señor, no para contentarnos con exteriorismos, sino para ofrecer lo que llevamos dentro y no negar lo que fuera también debemos profesar. No nos contentamos con aparatosidades, pero tratamos de no dejarnos arrollar por esta ola de los silencios secularizantes en que algunos quisieran que la Iglesia quedara sepultada. Amor a Cristo, amor a María, amor a los hombres, sentido religioso y cristiano pleno y auténtico en todas las manifestaciones de nuestra vida. Dios nos ayudará en medio de nuestra debilidad si queremos de verdad seguir los pasos de Cristo de una manera humilde y confiada, como tantas veces aparece en los que quisieron seguirle en el Evangelio. Nosotros, buena voluntad, que siendo así y obrando así, el Señor no dejará de asistirnos con su gracia.